que saber el latín, que es la lengua de los estudios, que es la lengua de las universidades, que es la lengua de comunicación, aunque suene anacrónicamente, pues de la comunicación internacional, lo que vendría a ser ahora el inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, mutatis mutandis, desde luego, la comparación no, podría en algunos aspectos no ser tan afortunada, pero sí se trata de una lengua común, de una lengua que sirve como vehículo de comunicación de carácter internacional. Entonces, en ese sentido, Agrícola entra también a este grupo de gente que opina que se tiene que reestudiar latín, que se tiene que reaprender y que se tiene que leer a los autores antiguos, no a los comentaristas, no a los glosadores, sino directamente a los autores. Entonces, los propósitos de esta práctica eran dos: tener una mejor comprensión de los autores antiguos y mejorar la redacción latina propia. Entonces es una época muy interesante para los latinistas también, porque ahí podemos ver cómo comparar pues cómo es el discurso latino medieval y cómo va transformándose el discurso latino renacentista. Eso es apasionante. Eso es apasionante, sí, aunque muy interesante. Aunque y sabemos, yo por lo menos sé muy poco de ello. Bueno, hay muchos estudiosos que opinan que los humanistas fueron los asesinos del latín, que el latín pudo haber seguido su curso como lengua franca, como lingua franca para la producción intelectual, para la comunicación entre naciones y demás, pero que como los humanistas la complicaron tratando de volver a los usos de Cicerón, a los usos antiguos en general, la gente ya no logró continuar manteniéndola como lingua franca, ya no podía ser así. Entonces, pues puede que haya algo de razón ciertamente, pero tampoco está mal que hubieran buscado los humanistas renovar las formas latinas, porque de paso renovaron el pensamiento a partir de leer a los autores de manera directa. Formaron un espíritu crítico que les permitía leer mucho más material que el que estaba planteado en las universidades para estudio y para preparación de diversas disciplinas. Yo creo que fue muy bueno. Yo creo que gracias a ellos también se impulsó el trabajo de crítica textual y de la transmisión de los textos antiguos. Eso propició un avance significativísimo que además confluyó con la cuestión de la imprenta. Es una época verdaderamente impresionante y verdaderamente interesante si va uno rascando más allá de lo que dice la enciclopedia, ¿no? Que es la época de la imprenta y que es la época de las utopías, etcétera, ¿no? Es apasionante verla desde las bases de las discusiones, que son estos textos que no están traducidos. Entonces Agrícola tuvo un amplio dominio de conocimientos teóricos de las disciplinas relacionadas con el manejo de la lengua a través de lecturas intensivas de autores clásicos latinos y más tarde también de autores griegos. Igualmente debió desarrollar sus talentos naturales en materia de elocuencia, pues tuvo un gran éxito en Italia como orador. Entre los múltiples factores que pueden explicar la inclinación de Agrícola por los estudios sermocinales, así es como se conocen del latín sermo, que es la palabra que significa discurso, dice, entre los múltiples factores que pueden explicar la inclinación de Agrícola por los estudios sermocinales, es decir, por los estudios del discurso, es muy probable que haya influido en él el hecho de haber estudiado Derecho en la Universidad de Pavía. Al entrar en el terreno de los estudios jurídicos, de profunda raigambre medieval y escolástica, al mismo tiempo en que ya se encontraba muy interesado en los humanísticos, con toda seguridad tuvo ocasión de leer a los autores antiguos que hablaban sobre los tópica, que es la infraestructura de la creación de los argumentos, lo que debió darle la oportunidad de comprender la ciencia jurídica desde otra perspectiva. También es un momento en el que se reestudia el derecho y en el que se repiensa la ciencia jurídica. Esta otra perspectiva es particularmente la perspectiva de Cicerón. Uno puede identificar que uno de sus autores predilectos es Cicerón, tanto en los tratados de carácter retórico como en los tratados de carácter filosófico, como en estos temas de carácter jurídico, en los tópica, por ejemplo.
Cicerón en sus tópicos había planteado que la disciplina de encontrar argumentos, que es la disciplina que se denomina como inventio, que también podemos entender como la parte de la retórica que es la inventio, era útil para muchos aspectos de la vida en sociedad, pero especialmente para el ejercicio jurídico. Agrícola tuvo entonces la oportunidad de comparar y discernir cuál tradición era más conveniente en el espacio y tiempo que le tocó vivir. Así, y un poco antes, él, nuestro autor, y un poco antes Lorenzo Valla, del que les acabo de hablar, fueron dos de los primeros estudiosos de su tiempo en apartarse de la tradición escolástica que consistía en el estudio exclusivo de la lógica formal. Bueno, hay algunos conceptos de carácter retórico que me gustaría que con muchísima confianza me puedan plantear qué necesitan que les explique, y en la medida de lo posible y de la manera más práctica y sencilla, lo explicaré para que les quede claro todo, ¿sí? Toda la base conceptual de la exposición. Con toda confianza y en el momento que ustedes gusten, ¿eh? No es necesario esperar a que termine. Bueno, dice, en relación con la anterior, el tema de la disyuntiva entre la dialéctica escolástica o la humanística está estrechamente ligado al de los usos de la lengua, como puede apreciarse con toda claridad en una obra del siglo XVI que se llama In Pseudodialécticos, que escribió Juan Luis Vives, en donde se discute sobre la inutilidad de la dialéctica escolástica partiendo de dos hechos innegables: su falta de sentido y el pésimo manejo del latín de los pseudodialécticos. Aunque habría también que tomar con pinzas este tratado de In Pseudodialécticos y otros trabajos de Vives, porque parecen ser sátiras. Hay que tomarlas con cuidado. No obstante, detrás de la broma, pues hay algunas verdades que también hay que tomar con cuidado, ¿de acuerdo? Hay que ir con cuidado con estos textos. Agrícola, pues, se inclinó por los estudios humanísticos. En su calidad de formadores orientados a la práctica, los humanistas tenían más necesidad de un método para pensar claramente y razonar eficazmente de lo que algunas teorías de la lógica formal podrían aportar. Por lo mismo, no estaban de acuerdo con lo que ellos denominaban jerga poco elegante y abstracta de la escolástica, que encontraban mucho más difícil y, sin embargo, bastante menos matizada que el latín de la literatura clásica, erigido ya para entonces como modelo. Por otro lado, la dialéctica, como arte práctica, les ofrecía el medio excelente para formular y presentar e incluso discutir valores éticos y sociales. Con sus postulados sobre los lugares, Agrícola quería proporcionar a su gente, él dice en latín, mea et urbae, algo así como los míos, la bola, los míos, los que vienen conmigo, mea et urbae, un instrumento lo más práctico posible para el razonamiento. Y predicaba con el ejemplo, pues al menos en su intención, sus palabras y su metodología están adecuadas y adaptadas a un tipo específico de lector. Él lo llama en latín crassioribus adquearum rerum imperitis, a los más ignorantes y desconocedores de estos asuntos. Estas afirmaciones lo vinculan en dos sentidos con la tradición humanística. Primero, tiene un muy claro objetivo didáctico, esto es típico en los humanistas, que acompaña con una crítica latente a las formas de enseñanza escolástica, además de que se asume a sí mismo como preceptor. Segundo, sus enseñanzas tienen ostensibles objetivos prácticos: presentar un procedimiento para establecer argumentos sólidos en relación con temáticas que preocupaban al hombre del siglo XV. Y así, al introducirnos poco a poco en la obra de nuestro autor, casi imperceptiblemente, nos damos cuenta de lo desafiante de sus enseñanzas, especialmente en el ámbito político. Pero vamos por partes. La teoría de la inventio dialéctica se centra en el funcionamiento de los lugares o tópicos bajo el criterio fundamental de coherencia. Para evitar inconsistencias o incoherencias en el discurso, es preciso proceder con orden al establecer la información de aquello de lo que se va a hablar. En este sentido, el método de los lugares es fundamental porque permite a quien formula discurso seguir ese orden buscado. Ahora bien, ¿qué entiende Agrícola por lugar? Trataré de explicarlo lo más sencillamente posible. Los lugares constituyen contenidos conceptuales y formas de organización de dichos contenidos